Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos por este medio de comunicación. Su servidor Martes Barrientos, módulo, elaboración de documentos digitales avanzados. Unidad número 3, manejo de aplicaciones de hojas de cálculo. Propósito de la unidad, elaborar libros electrónicos aplicando las herramientas y funciones predeterminadas para el tratamiento de información y extiende sus alcances a través de la personalización de las mismas. Tenemos en este caso nuestra competencia genérica, la número 5, piensa crítica reflexivamente y tiene sus atributos, utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. Resultado de aprendizaje 3.2, realiza cálculos y aplica funciones para simplificar operaciones de uso cotidiano para una mayor interpretación de la información. Actividad de evaluación, tenemos que entregar un libro de trabajo digital e impreso. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Nos posicionamos en nuestra herramienta de trabajo que es Microsoft Excel. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo de Microsoft Excel. Ya la hemos nombrado en la parte de abajo como práctica RA 3.2. Y pues como ustedes saben y bien lo podemos identificar, Microsoft Excel es una herramienta de productividad que hoy en día es muy utilizada y pues bueno es de la marca de los productos de Microsoft y nos permite trabajar a través de una serie de menús y cada menú tiene una serie de funciones que nos permiten de otra manera utilizarlos para llevar a cabo ese proceso de la información. En este caso vamos a iniciar con nuestra práctica de nuestro resultado de aprendizaje 3.2. Recuerden que la intersección de una columna con una fila nos forma una celda. ¿Correcto? Entonces la intersección de una fila y una columna nos da una celda. En este caso vamos a seleccionar desde la celda hasta la J y nos vamos hacia abajo. Vamos a combinar y centrar y aquí vamos a colocar lo siguiente. Boleta de calificaciones. Calificaciones. Correcto. Al Enter y le ponemos módulo elaboración de documentos digitales avanzados. Ok, al Enter ponemos Conalep, Ecatepec, Ecatepec 1 y su servidor, maestro Omar Telles Barrientos. Ok, seleccionamos, clic en botón derecho. Recuerden que es importante trabajar el formato de celda. Vamos a relleno, perdón, aquí en borde, contorno y en relleno vamos a ponerle el azul clarito. Ahí está. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle nombre del alumno, aquí seleccionamos, clic en botón derecho, formato de celda, vamos a alineación, vamos a centrar en la parte de alineación del texto y ajustar al texto. ¿Vale? Repito, formato de celda, alineación, en alineación del texto horizontal general, vertical centrar y control de texto, ajustar al texto, lo seleccionamos. Y aquí nada más lo alineamos al centro. Ponemos aquí calificación 1, calificación número 1, calificación número 2, calificación número 3, calificación número 4, calificación número 4, calificación número 5,
promedio y estatus del alumno. Ok, seleccionamos, copiamos el formato y lo colocamos acá. Ok, ahí está. Vamos a alinearnos hacia abajo, seleccionamos, vamos a ocupar esto y lo colocamos así. Clic en botón derecho, formato de celda, nos vamos a borde, contorno e interno. Y pues nada más lo vamos a centrar. Lo centramos, correcto, y ajustamos las celdas. Correcto. Este vamos a hacer un poquito más grande para que se vea bien el nombre del alumno. Y vamos a colocar aquí algunos nombres de los alumnos. Ponemos el primero Juan Hernández, Carlos Islas, Fernando Romero, Laura Bolaños, Ernesto Alonso, ponemos aquí Benito Castro y Lauro López. Correcto. Vamos a asignar unas calificaciones al azar. Ahorita las vamos a modificar para llevar a cabo el proceso de automatización de esta tabla. Colocamos ahí calificaciones válidas en una escala del 0 al 10 para posteriormente automatizar nuestra hoja de cálculo. Ya nos falta terminar. Ok, listo, ya lo tenemos. Seleccionamos, centramos y aquí en nombre del alumno solo vamos a ponerle negritas. Clic con botón derecho, formato de celda, le vamos a relleno y en relleno le vamos a poner un color. Listo. Ahí tenemos nuestra tabla. Nombre del alumno, calificación 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4, calificación 5 y promedio. Aquí es calificación, correcto. Calificación 3, 4 y 5 y el promedio. Bien, aquí para empezar a automatizar nuestra hoja de cálculo tenemos que ocupar una función o una fórmula. Voy a hacer primero una fórmula y posteriormente les enseño a trabajar la función. Una fórmula signo de igual, es importante siempre trabajar fórmulas o funciones, iniciar en la celda con el signo de igual. Abro paréntesis, selecciono la celda B6 más la celda C6 más la celda D6 más la celda E6 más la celda F6. Cierro paréntesis, todo eso entre 5. Recuerden, prioridad de los operandos, tiene mayor prioridad los paréntesis. Primero se hace la suma y luego se divide entre 5. Y aquí tenemos ya nuestro promedio. Selecciono, arrastro hacia la parte de abajo y automáticamente se copia nuestra fórmula, ¿cierto? Ahí está a través de lo que es la función, perdón, la fórmula, sacar el promedio a través de la fórmula. Vamos a insertar aquí otra columna, ok, y también vamos a poner promedio, ¿sí? Vamos a poner el promedio de 2 utilizando una función. Entonces aquí le vamos a poner signo de igual o directamente lo podemos trabajar de la siguiente manera. Nos vamos al menú
fórmulas, insertar función y aquí tenemos la de promedio. La seleccionamos, aceptar, nos abre la ventana de los argumentos de la función. Número 1, seleccionamos desde aquí hasta calificación número 5. Le ponemos aceptar y ya nos dio nuestro promedio, utilizando la función promedio. Y aquí en promedio tenemos la fórmula. Seleccionamos y arrastramos hacia abajo. Y ustedes observan, es el mismo resultado. Aquí estoy utilizando una fórmula. Aquí ocupo una fórmula y aquí ocupo la función promedio. ¿Correcto? Bien, y ahora vamos a ocupar unos criterios para poder ver el estatus del alumno. En este caso, si el promedio, aquí vamos a poner como referencia, si el promedio es menor o igual a 6.9, pues me debe de mostrar alumno reprobado. ¿Correcto? Si el promedio, lo colocamos acá, si el promedio es menor o igual a 8, pues me debe poner aprobado, alumno aprobado. Si el promedio es menor o igual a 9, pues aquí me va a poner en el estatus alumno con beca o beca, mejor dicho, sí, beca. Si el promedio es menor o igual a 9.9, me va a poner casi excelente, excelente. Y obviamente si el promedio es igual a 10, pues me debe colocar en el estatus excelente. Excelente. Ok, aquí nada más entramos. Correcto, ahí está. Para esto vamos a ocupar la función sí. Entonces seleccionamos la celda donde vamos a ocupar la función sí, le damos signo de igual, ponemos función sí, abro paréntesis. Si la celda vamos a ocupar en este caso la celda G6, si la celda G6 donde tengo el promedio es menor o igual a 6.9, coma, entre comillas, reprobado. ¿Cierto? Es mi primer criterio. Coma. Si abro paréntesis, la celda G6 es menor o igual a, pues el segundo es el de, déjenme ver aquí, 6.9 es menor a 8, coma, me va a colocar aprobado. Aprobado. Correcto. Cerramos, coma. Si la celda G6, es menor o igual a 9, me va a poner beca. Coma. Si la celda G6 es menor o igual a 9.9, G6 es menor o igual a 9.9, coma, me va a colocar casi excelente. Casi excelente. Cierro comillas, coma, si abro paréntesis, si la celda G6 es igual a 10, pues me va a imprimir o me va a mostrar en el estatus excelente.
excelente, correcto. Ahí está, cerramos 1, 2, 3, 4, 5. El paréntesis, el último que fue el negro, es el que abrió, ese cierra. Le ponemos enter y me dice aquí alumno reprobado. Selecciono, arrastro hacia abajo y pues aquí si puedo observar el alumno Juan Hernández tiene promedio 4.6, está reprobado. El único que está acreditado en este ejercicio es Fernando Romero y todos los demás están reprobados. Selecciono la celda de promedio y vamos a utilizar aquí la parte de formato condicional dentro del menú inicio, formato condicional, resaltar reglas de celda, si es menor que a 6.9, ¿sí? Que me lo coloque de color relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Aceptar, ahí está. Selecciono, copio el formato y nada más lo arrastro y obviamente aquí en el 7 que está acreditado pues no lo coloca de color rojo. Y aquí vamos a hacer la inversa, pues vamos a seleccionar en este caso la parte de nuestro promedio número 2, seleccionamos, copiamos el formato y también lo copiamos en la parte del promedio número 2. Entonces aquí ya vamos a trabajar, vamos a cambiar las calificaciones para poder referenciar este ejercicio. Aquí le vamos a poner 9, nos cambia el estatus a 5, calificación 2, 9, 5.2, calificación 3, 0, le ponemos 9, ahí nos va a modificar, ya cambió a 7, el promedio de 7 ya está aprobado, calificación 4 le ponemos 9, ya tiene promedio 8 aprobado, y en calificación 5 le ponemos 9, y ya nos da beca. Vamos a cambiar en los siguientes, le ponemos 10 en el primero, 10 en el segundo, 10 en la tercera calificación, 10 en la cuarta calificación, tenemos beca, ahí nos da nuestro promedio, le pongo 10, como es 10 el promedio, me marca excelente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejercicio para poder ver cómo esta herramienta de productividad de Microsoft Excel es muy importante para poder llevar a cabo el proceso de automatización de nuestros datos, de la información. De la misma manera podemos graficarla, podemos graficar esta tabla y podemos insertar filtros. De entrada pues vamos a trabajar filtros, selecciono la tabla, me voy a la parte de datos y aquí en datos me dice filtros, selecciono filtros, ordenar y filtrar y ya tengo aquí los filtros para mi tabla. Yo voy a deseleccionar todos y quiero que nada más me pongan los alumnos que tienen beca. Y pues nada más es el alumno Juan Hernández. Aquí estoy haciendo ese filtro. Selecciono nuevamente, selecciono todo y me regresa a mis datos originales de mi tabla. Vamos a trabajar ahora los alumnos reprobados, aceptar, y me aparece a Laura Bolaños, Ernesto Alonso, Benito Castro y Lauro López como alumnos reprobados. Obviamente selecciono todo nuevamente y voy a poner los alumnos que tienen excelente. Quito la selección, excelente, y nada más tengo a Carlos Islas. En todas las calificaciones tiene 10 de promedio. Selecciono, perdón, le pongo aceptar y pues ya prácticamente me regresa todos los datos originales de mi tabla. Les mencionaba que también podemos hacer este ejercicio a través de la graficación. Podemos mostrar los datos como están graficados. Selecciono toda mi tabla o los elementos que quiero yo trabajar. En este caso el nombre, las calificaciones y el promedio. Me voy al menú insertar y me voy al gráfico recomendado. La idea es identificar el gráfico recomendado, si no podemos irnos a todos los gráficos y nosotros seleccionar de estos tipos de gráficos el que más satisfaga y cumpla nuestras expectativas a la hora de prestar la información, a la hora de mostrar la información. Gráfico recomendado, yo me acostumbro más o utilizo más el de barras, le pongo aceptar y aquí está nuestro gráfico de nuestra tabla.
Y aquí pues, obviamente lo podemos personalizar. Le podemos poner gráfico número 1. Gráfico número 1. Y listo. Ahí está. También de la misma manera, en el momento de que yo actualice los datos en mi tabla, automáticamente la gráfica también se va a actualizar. Se va actualizando la gráfica, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Lauro López, vamos a ponerle 10 en todo. Si ustedes observan, automáticamente la tabla y la gráfica de la misma manera se va actualizando. Tenemos promedio 9.2, llega el excelente y ahí en Lauro, en este caso que es el de color azulito, ya tiene su promedio de 10 y es el de excelente. Si yo quiero utilizar o trabajar la parte de datos más personalizados, yo nada más quiero que me aparezca el nombre y a lo mejor el promedio, pues selecciono la tabla, la columna nombre del alumno, ocupo la tecla control y selecciono la columna promedio. Me voy a la parte de insertar gráfico recomendado y pues aquí ya selecciono yo el gráfico que crea yo más conveniente. Podemos ocupar los recomendados o irnos directamente sobre algún gráfico que deseemos nosotros utilizar de manera personal. Selecciono el del gráfico Pareto o yo creo que es el de columna agrupada, también se me hace interesante. Aceptar y aquí ya tenemos nuestro gráfico número 2, en el cual nos da el nombre de los alumnos y el promedio obtenido de cada uno de ellos, ¿cierto? También nosotros podemos personalizar aquí nuestro gráfico. Esa es parte importante de este contexto de trabajo y podemos personalizar nuestro gráfico, inclusive cambiar el color, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestro gráfico de promedio. Seleccionamos, podemos también utilizar otros elementos que nos ayudan para hacer esta referencia de trabajo con respecto a los gráficos y pues esta es la idea de trabajar esta herramienta de productividad. Es importante conocer cuál es nuestro estado de aprendizaje, saber utilizar las celdas, saber ocupar los tipos de datos que vamos a trabajar. Es parte fundamental de nuestro ejercicio en este resultado de aprendizaje.